A continuación tenemos un circuito con 4 fuentes de voltaje independiente. Aquí están, la de 6 volts, 8 volts, 12 volts y 8 volts. 4 fuentes de voltaje independiente y tenemos una fuente de corriente de 2 amperes. Y pues tenemos varios caminos cerrados, como se pueden observar, y pues de esos caminos cerrados puede hacer caminos cerrados más grandes, pero pues para resolver este circuito pues tenemos 5 opciones. Aplicar la ley de Ohm, ver si están en serie o ver si están en paralelo, aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Y pues una de esas opciones va a permitir ir desarrollando el circuito y nos va a permitir en este caso pues empezar a mirar en qué parte del circuito podemos aplicar la ley de Ohm. Bueno, las resistencias no están en serie ni están en paralelo, entonces tenemos algunos nodos y pues nosotros vamos a ir definiendo. Entonces tenemos el nodo A, tenemos el nodo B, tenemos el nodo C, tenemos el nodo D, el nodo E y el nodo F. Bueno, pues tenemos 6 nodos en este caso que forman el circuito y una resistencia. Y pues una resistencia está en paralelo cuando está conectada a la misma diferencia de potencia. Y pues en este caso la resistencia de 4 ohm está entre el nodo A y el nodo B. Entonces de A a B hay una diferencia de potencial. Pues la resistencia de 6 ohm está conectada entre el nodo B y el nodo C, pero no es la misma diferencia de potencial que entre A y B. Y pues aunque comparten el nodo B, no están en serie porque la corriente al llegar a dicho nodo se divide en 2 caminos y pues tenemos que nosotros encontrar cuánta corriente pasa por aquí y cuánta corriente se va para acá. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y la vamos a dejar aquí porque la vamos a ocupar más adelante. Bueno, si nos fijamos, esa resistencia de 4 ohm está en el camino de B a de A a F, de F a E y pues tiene aquí una corriente de 2 amperes, ¿no? Con una fuente de corriente de 2 amperes. Bueno, los 2 amperes van a entrar a F y pues sigue hasta llegar a A y pues de A se va a la derecha y aquí es donde se divide, ¿no? Entonces tenemos que va así, la corriente va así, ¿no? Bueno, entonces tenemos que aquí son 2 amperes, aquí van 2 amperes, ¿no? Ok. Bueno, entonces pues conocemos que la resistencia de la corriente de A a B, así que pues podemos calcular el voltaje. Entonces tenemos que el voltaje es igual a los 2 amperes, la corriente que ya nos especifican aquí, por los 4 ohm, que es nuestra resistencia que tenemos acá, y pues al final nos va a dar que son 8 voltios de mayor a menor resistencia. 8 voltios de mayor a menor resistencia. Ok, entonces en la resistencia de 6 ohm podemos aplicar la ley de Ohm. Pues tenemos resistencia, tendríamos que conocer el voltaje o la corriente y pues no conocemos el voltaje ni la corriente, ya que la corriente de 2 amperes entra aquí, pues ya es cuando se divide. Entonces ahí ya no podemos hacer nada, así que vamos a pasar a la resistencia de 8 ohm. Está conectada con C y D y pues la fuente de 8 volts también está conectada a la C y D, como pues está conectada a la C y D aquí. Entonces podemos sacar que ambos están en paralelo. Ok, ambos están en paralelo. Entonces el voltaje de C a D son los 8 volts, o el voltaje de D a C son menos 8 volts. Ya, pues como sea que lo vayamos a tomar, pues vamos a saber. 8 volts voy a poner aquí. Bueno, entonces para sacar la corriente aplicamos la ley de Ohm. Entonces en ese caso tenemos que despejar, ¿no? Tenemos que sería la corriente es igual de volts
entre la resistencia. Entonces I sería igual a 8 entre 8, entonces esto sería igual a 1 ampere. Entonces tenemos que de aquí en esta dirección es de 1 ampere. Bueno, como nada está en serie ni en paralelo, pues nos queda aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. La ley de Kirchhoff de voltaje dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces aquí tenemos que, aquí vamos a aplicar, aquí tenemos un camino cerrado, entonces aplicaríamos la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? En sentido horario. Bueno, entonces la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces sabemos que el voltaje de C a D es igual a 8 volts porque están en paralelo aquí. Y pues conocemos también los voltajes que hay de D a E, pero no conocemos, también conocemos los voltajes que hay de C a B y pues de B a C, pero nos falta conocer esto. Entonces vamos a usar la ley de Kirchhoff de voltaje para sacar eso que teníamos. Entonces la suma dice que la suma de los voltajes es igual a 0, y pues si conocemos 3, entonces despejamos el cuarto, ¿no? Entonces tenemos que la suma de B a C más la suma de voltaje de C a D más la suma de voltaje de D a E, la suma de voltaje de E a B es igual a 0. Entonces conocemos de que de B a C es igual a menos 8 voltios porque aquí está conectado al negativo, entonces sería menos 8. Entonces la siguiente sería de C a D sería más 8 volts. Luego de D a E, como está aquí en positivo, entonces serían más 12 voltios. Más la suma de voltajes de E a B, que no conocemos, que es esta. Entonces nos da igual a 0. Entonces estos se cancelan y pues se despeja esto. Entonces nos quedaría que la suma, bueno, el volt de E a B es igual a menos 12. Y lo marcamos. Nos pierde. Bueno, la ley de Kirchhoff de voltaje aplicada en ese camino nos permitió encontrar ese voltaje. Ahora podemos aplicar la ley de Ohm en la resistencia de 6 ohm. Entonces vamos a poner aquí que este fue igual a menos 12 voltios. Ok, entonces vamos a aplicar ya la ley de Ohm, que sería I es igual a 12 voltios. 12 voltios porque lo agarramos de B a E entre los 6 ohm y nos dan 2 amperes. Bueno, se quedarán extrañados porque pues aquí entran 2 amperes y pues salen 2 amperes y dirán, oh, pues entonces aquí no está recibiendo corriente. Pues si no circula corriente de B a C, ya que de A B circulan de 2 amperes y de B a E pues igual circulan 2 amperes. Pasa eso porque la contribución de cada una de las fuentes y la configuración en la que están conectadas en el circuito pues influye mucho al momento de que pasa la corriente, ¿no? La ley de Kirchhoff de corriente dice que la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces de B a E entran 2 amperes y salen 2 amperes. Entonces también lo que quiere decir que aquí tampoco va a haber 0, también va a haber 0 ampere aquí, también va a ser 0 ampere aquí, ¿no? Entonces quiere decir que aquí el ampere, en vez de venirse para acá, el 1 ampere se va por aquí y termina saliendo por acá, 1 ampere. Entonces pues como hay 0, bueno, para que cumpla con la ley de Kirchhoff de corriente, lo único que falta sería calcular es el voltaje que hay de E a F. Sí, de E a F. O de F a E. Y pues para calcular el voltaje que hay hay que usar la ley de Kirchhoff de voltaje, ya que tenemos 3 de 4 voltajes, ¿no? Y pues podemos despejar. Entonces
Podemos usar la ley de Kirchner de voltaje, ¿no? Pues conocemos este voltaje, conocemos conocemos pero no conocemos tenemos nada más en ampere. Bueno, entonces vamos a tener el voltaje de F a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F es igual a 0. Entonces tenemos de F a E es menos 6. Luego más 8 más 12 más que no conocemos. Tiene que ser igual a 0. Entonces si sumamos estos nos da 20. Si le restamos 6 más es igual a 0. Y aquí nos quedaría 14 más es igual a 0. Entonces ya despejando el volt de E a F es igual a menos 14. Y pues el voltaje de F a E es igual a 14 positivo en este caso. Y pues ya con terminamos porque pues estamos seguros de que cumplen con todas las leyes porque lo fuimos viendo paso a paso.